Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de Punto Blanco. Punto Blanco, que es un espacio de reflexión y es un espacio de cuidado que está abierto en el Tecnológico de Monterrey, precisamente para pues apuntar a al desarrollo y a la nutrición de nuestra inteligencia espiritual, buscando pues también cumplir con la misión del Tecnológico de Monterrey en cuanto a lograr el florecimiento humano. Mi nombre es Luz Graciela Castillo y me da mucho gusto recibir el día de hoy al doctor Francisco Díaz Estrada, quien es doctor en estudios humanísticos con acento en ética por el Tecnológico de Monterrey. Su línea de investigación gira en torno al pensamiento filosófico judeocristiano y a los fenómenos sociales de exclusión y marginación social. Es profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y tiene su base en el Campus Puebla. El día de hoy, pues, nos acompaña para hablar precisamente de una virtud que es fundamental en estos tiempos y considero que es muy importante acercarnos y tratar de entenderla, que es precisamente el tema de la compasión. Yo insisto, a mí me da mucho gusto compartir este espacio contigo, Paco, que hemos compartido muchos proyectos juntos y que estés aquí con nosotros acompañándonos para hablar de algo que es fundamental y que pues no necesita llamarnos en un momento dado, ¿no? Puede ser una actitud ante la vida también. Muchas gracias y bienvenido, Paco. Luz, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias también por abrir este espacio, por ir construyendo estos espacios fundamentales para nosotros como personas, como seres humanos. También es esta preocupación que tiene el Tecnológico de Monterrey por ir abriendo esto del florecimiento humano, ir considerando a la persona en una integridad, una integralidad, en un todo, intentando ser un todo armonioso, me parece que es fundamental. Entonces, desde allí intento pues responder a esta invitación que se me ha hecho en el CADI, este pasado receso de invierno, como ahorita también. Por favor, si tienen alguna participación, algo que ustedes quieran ir planteando como interrogante, como objeción, por favor, absoluta libertad, ¿no? De esto se trata, ¿no? De ir viendo las diferentes perspectivas. Esto es únicamente un enfoque, un acercamiento que tiene sus bases principalmente en dos autores, ¿no? Es José Antonio Pelé y Manuel Reyes Mate. Me parece que ahí son estos dos autores que yo he considerado como los más consistentes para abordar las temáticas que el día de hoy les quiero compartir. Por favor, absoluta libertad para ir compartiendo, preguntando y demás. Como primer cosa, yo quisiera poner a la persona como fundamento de la compasión y de la dignidad humana. Y para ello, principalmente sigo aquí muy de cerca a Pelé. Me parece que quienes le conocen, aquí es muy conocido ya en el Tecnológico de Monterrey, ha sido invitado, lo hemos tenido como marco teórico en la formación respecto a su propuesta, la iluminación que echa al tema de la cuestión de la dignidad humana. Y para ello quiero compartir este video que ya está aquí, que es muy breve. La humanidad, a lo largo de toda la historia, ha generado respuestas acerca de la concepción del hombre. En el viaje de nuestras vidas, probablemente también nos los hemos cuestionado. Y luego de escuchar todas estas ideas acerca de lo que es el hombre, esta es aún probablemente la pregunta más desconcertante, profunda, difícil, emocionante e interesante que nos podemos hacer.
es desconcertante porque a lo largo de todas las respuestas y las definiciones que nos damos de nosotros mismos, siempre terminamos insatisfechos. Siempre hay algo más. Es profunda porque desde que recibimos el don de la conciencia, el sentido del concepto del hombre es del mayor interés para nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Quién en consecuencia soy yo? Es la pregunta más difícil porque tiene miles de respuestas. Solo hacer la pregunta nos trae inquietud y ansiedad. Empezar a preguntarnos esta simplísima cuestión a su vez trae entusiasmo y emoción porque abre un vasto campo de exploración ante nosotros a medida que uno comprende más y aparece con mayor claridad que la respuesta no tiene límites y que descubrimos nuevos horizontes de nuestra realidad. Cuestionarnos quién es el hombre es más bien una herramienta para explorar la propia vida interior y no una pregunta. Se puede usar como una ventana para mirarnos a nosotros mismos y explorar la naturaleza de nuestro ser. El hombre es un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo y este aspecto de nuestro ser es lo que más obviamente se ve. Es una persona que reacciona emocionalmente. Necesitamos conocer nuestras respuestas emocionales, nuestros estados de ánimo, qué es lo que los causa. El hombre también tiene un ser histórico. Vivimos en un tiempo particular de la historia. El hombre es una cultura. Todos estamos sumergidos en ella. Es parte de una nación. La identidad nacional es una identificación muy fuerte. Nos identificamos con la historia, con el pueblo, las costumbres. El hombre es parte de una familia, la familia de la que venimos, la familia que soñamos, la familia que creamos. El hombre es el resultado de su educación, pero también es el conjunto de sus pensamientos, el conjunto de defectos. Pero además, el hombre también es rutinas. Todos tenemos una rutina que se hace parte de nosotros. Nuestra conexión habitual con ella nos hace difícil cambiarla. Es un obrero, una persona que hace un trabajo. Esta es una de las identificaciones más fuertes que tenemos. Fácilmente igualamos lo que hacemos para ganarnos la vida con lo que somos. El hombre es alguien que aspira a una vida mejor. Es un conjunto de valores. El hombre es amor, es alma, es espíritu, es misterio, es creación. ¿Qué es el hombre? ¿Quién en consecuencia soy yo? Soy lo que me enseñaron a ser y lo que yo creo que soy, un ser humano. Por ahí, me parece que este intento de fundamentación a través de este recurso audiovisual tuviera mucho que decirnos, porque entonces nos ubica en una tarea de seguirnos pensando, ¿no? De seguirnos concibiendo como un proceso. Me parece que eso es lo fundamental. Lo primero que tenemos que abordar sería esto, ¿no? Debatir un problema o poner esto como un objetivo para nosotros en nuestra existencia, ¿no? Debatir un problema inherente a los conceptos de dignidad humana y compasión que consiste en la presumida vaguedad de su fundamento. Nosotros como ilustradas, tendríamos que pensarnos esto con una seriedad ilustrada, fundamental, académica, para que podamos ir apuntalando las respuestas que nosotros demos. Porque en eso nos va la vida, ¿no? Porque en esa concepción que nosotros tengamos de nosotras, de nosotros, de la alteridad, del que no soy yo, me parece que nos va a ir condicionando en el tipo de relaciones que nosotros vamos a ir marcando a lo largo de nuestra existencia. Entonces, tendríamos que decir también, junto con Pelé, que algunos autores apuntan ciertas tensiones entre las bases teóricas de la dignidad y de la compasión y sus implicaciones prácticas, sobre todo, ¿no?
Primero, tendríamos que decir también que la cuestión de la dignidad humana y de la compasión ha sido objeto de estudio también de la filosofía moral y de la filosofía política. Y esto nos introduce a conceptos mediante casos y discusiones sobre la dignidad en ciertas condiciones, ¿no? Podríamos preguntarnos si son dignos, si son dignas las personas que viven en condiciones sociales de profunda exclusión, en condiciones psicológicas también de profunda exclusión. Y me parece que allí es donde nosotros tendríamos que tomar como punto de partida. Lo negativo es precisamente aquello que difícilmente se ha puesto como punto de partida de las reflexiones. En este sentido, hablar de dignidad, para poder hablar de dignidad, tendríamos que empezar hablando de de las realidades políticas, sociales, económicas, ¿no? Existenciales, que pudieran vivir seres humanos que se podrían considerar como no dignas o como indignas. Partir de lo negativo es partir de aquello que no se ha puesto como punto de partida de la reflexión. Y esto no es mío, esto es principalmente la estrategia o la metodología que tenía la escuela de Frankfurt, sobre todo. Partir de aquello que está en el margen, partir de aquello que está como una situación sistemáticamente excluida. Y sin duda ninguna, partir de esta realidad nos ayudará a no ser, o por lo menos a acotar el grado de error que tengan nuestras afirmaciones o que tengan nuestras conclusiones. Y para ello, pues quiero hacer así un breve recorrido de lo que ha venido siendo el concepto. Ya hablé de la cuestión de la metodología desde la cual les invito a pensar, ¿no? Que pensemos la dignidad desde lo indigno que pudiera tener una persona en su existencia. Ahora voy a hacer este recorrido muy breve por la historicidad del concepto de dignidad, ¿no? De dignidad humana. Durante la época premoderna, dicho valor derivaba del parentesco que une al hombre con Dios. Hacía del primero un ser excelente por ser creado a la imagen del segundo. Entonces, vean cómo la cuestión de la fundamentación de la dignidad no consistía en algo específico del hombre y de la mujer, sino más bien con referencia a alguien más. Y en este caso, al trascendente, ¿no? Gracias a las cualidades que le fueron atribuidas, pensamiento, lenguaje, socialización y demás, el ser humano podía demostrar su grandeza y su superioridad, pero siempre con respecto a este trascendente, ¿no? El concepto de dignidad era así un concepto religioso unido a la cuestión de la religión, ¿no? Del ámbito teológico. Y aquí me gustaría que no cayéramos así como en estos prejuicios que tengamos sobre la cuestión de lo religioso, ¿no? La religión, vamos a tomarla aquí en el sentido más fundamental, ¿no? La religión viene de religare, ¿no? De volvernos a poner en relación con lo trascendente. Así la religión se ve como un vehículo que ayuda al hombre y a la mujer a vincularse nuevamente con lo trascendente, ¿no? Y aquí pensar también más específicamente con la religión y particularmente esta judeocristiana. ¿Por qué? Porque es la que más ha incidido, ¿no? La que más ha tenido incidencia en nosotras, en nosotros. No excluyendo todas las demás, por supuesto, ¿no? Sigo, doy un paso adelante. Si el concepto de dignidad nace en la época premoderna, su alcance ha sido desarrollado en la época moderna. Y hay que recordar aquí que la modernidad tiene características muy puntuales, ¿no? Muy concretas. Y la principal es aquel giro que se da a las sociedades
teocéntricas ahora a sociedades antropocéntricas, ¿no? Donde primero se tenía como centro a Dios, ahora se tiene como centro al hombre y a la mujer. Y por lo tanto a las facultades, sobre todo aquellas de la racionalidad, ¿no? Sobre todo aquellas del uso de la razón. Entonces, esta es la principal distinción entre el periodo premoderno y el moderno, ¿no? El concepto moderno de dignidad humana es así deudor del concepto premoderno en la medida que recupera esos rasgos humanos, pero los interpreta de forma secularizada, ¿no? Recordemos, secularización es la concepción o el vaciamiento de categorías teológicas por categorías más racionales. Esa es la secularización, ¿no? La secularización se da de manera más específica con la cuestión de la modernidad, ¿no? El vaciamiento de lo trascendente o el vaciamiento del sentido de lo trascendente, ¿no? El individuo es valioso en sí, no por su parentesco divino, sino por sus características específicas, sus rasgos característicos como persona, como ser humano. Introduce además una bondad, la igualdad y la igualdad. La igualdad en cuanto a la dignidad, ¿no? Y vean, aquí vamos a encontrar un aporte muy específico a nuestro concepto, porque lo vamos a poner siempre con referencia a categorías más universales, a categorías más jurídicas y políticas. Y aquí tiene entonces esto como fundamento la cuestión de los derechos humanos, por ejemplo, o la cuestión de la aspiración a la justicia, o la cuestión a la implementación de la justicia, ¿no? La justicia tiene como pretensión aplicarse o que sea aplicada universalmente, ¿no? Entonces, vayamos viendo cómo diferentes contextos históricos ponen o echan luz a nuestro concepto y nos van ayudando a ser más posibles, no encontrando una sola fundamentación y sobre todo aquella que tenga referencia a los conceptos, sobre todo teológicos o de fe, ¿no? Los ponemos más al alcance de todas las culturas, ¿no? Entonces, la naturaleza humana llevaría razones suficientes para otorgar el valor supremo al individuo, al valor, un valor tan supremo que se considera como el pius, como la orden, como lo prioritario del Estado jurídico del derecho. Sí, la fundamentación vinculada a la dignidad humana con una presumida excelencia natural del ser humano. El valor del ser humano deriva de sus capacidades, aunque éstas se manifiesten de distintas formas en cada individuo. Entonces ya no lo vamos a atribuir, pues, a estas características de divinidad o con fundamento de lo divino, ¿no? Cuando decimos que el ser humano es digno, le atribuimos un valor intrínseco, es decir, ontológico e insustituible. De aquí podríamos tener ya dos pilares fuertes para la fundamentación de la dignidad y por lo tanto también de la compasión. ¿Vale? Pero vamos a poniéndonos o vamos construyéndolos como uno de los fundamentos. No los vamos a absolutizar, porque me parece que es ahí donde nosotros hemos encontrado profundas dificultades a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? El hombre es así digno por su mera condición y no debe demostrar su dignidad, ¿no? Nadie, absolutamente nadie tendría que demostrar o hacer o tener, pues, una racionalidad o una fundamentación racional para poder arguir o para poder fundamentar su dignidad. El ateísmo despoja a la idea de dignidad humana de fundamentación. Esto lo pone Spiman, ¿no?
Me parece que esto es, tengamos esta perspectiva, ¿no? De ir viendo cuáles son las principales atribuciones que hemos encontrado a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto Nietzsche como Marx han caracterizado la dignidad solo como algo que debe ser construido y no como algo que debe ser respetado. Esto es muy importante porque entonces estamos dando respuesta a esta pregunta de quién soy yo a través de estas cuestiones filosóficas, ontológicas, pero también estamos dialogando con esta perspectiva de lo trascendente de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido, entonces, podríamos vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos como don, pero también como una tarea. Un don porque nosotros no hemos tenido, no hemos tenido que hacer absolutamente nada. El don es eso, es un regalo, es una gratuidad. Y la tarea es decir, bueno, pues ya lo tienes, entonces ahora comienza a trabajar. Hay una responsabilidad, un sentido o una referencia también al quehacer concreto de nosotras y de nosotros, ¿no? Y así vamos a tener que la invocación a la dignidad como un valor universal no da por sí misma ninguna pista acerca de la manera de practicar el respeto mutuo inclusivo. Es aquí donde les digo, les comento, hago énfasis ahí, que esta es la tarea, ¿no?, de nosotros. Lejos de decir, bueno, ya entonces somos dignos y ya no vamos a hacer absolutamente nada. No, nos ubica en una tarea concreta, en una tarea específica que comienza con nosotras y con nosotros mismos y después con los demás. Vamos a ver cuando lleguemos al abordaje de la compasión, ¿no? Aquí estribaría precisamente otro vacío a la hora de concebir la dignidad humana en la modernidad, por lo menos, ¿no? Aunque consideremos que esas pautas podrían ser señaladas por los derechos humanos, que ya quienes trabajamos con esta cuestión o este abordaje de los derechos humanos, vemos que allí es una de las grandes interrogantes, una de las grandes interpelaciones que se les han hecho, ¿no? El concepto moderno de dignidad no tiene ningún sentimiento sobre el que apoyarse. Es más bien, es una cuestión así como más racional, ¿no? A menos que sea ella misma un sentido como el respeto de las personas sientan hacia sí mismas en tanto que seres humanos. Ese es el énfasis que tendríamos que ir respetando, ¿no? Y si en nosotros diéramos así por sentado esto, la primera interrogante es similar a la que se le hace a los derechos humanos. ¿Por qué no se impone en la realidad con tanta obviedad esto? ¿Por qué si los derechos humanos los tenemos así fundamentados, por qué entonces nos cuesta tanto trabajo su fundamentación y su diálogo con culturas o con perspectivas diferentes a las occidentales sobre todo, ¿no? Precisamente por esto, porque nos ubica como puntos de partida, como puntos desde los cuales podríamos empezar un diálogo, una comunicación con los demás, con las otras culturas, con el que es alteros, con el que es diferente a mí, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El concepto moderno de dignidad humana no niega la existencia de desigualdades entre individuos. Lo que va a hacer precisamente es enfocar o abordar por lo menos estas desigualdades históricas y sociales, hacerlas, historizarlas, ¿no? Y va a hablar y va a comentar que si es histórica esta desigualdad o esta injusticia, esta desigualdad o este desequilibrio social, es porque hay un quehacer, hay una intervención del ser humano. Y por lo tanto hay una imputación a sujetos concretos, sujetos específicos de estas desigualdades que nos vienen marcando y que nos vienen segregando, ¿no? Y estableciendo la posibilidad de vivir bajo contextos diferentes, ¿no? Pedir al ser humano que trate de forma respetuosa a otro individuo tiene dos premisas, ¿no? La primera es la necesidad de encontrar una forma de regulación social que proteja la dignidad de cada uno,
que es lo que les digo, que es aquí donde tenemos que hacer mucho énfasis y mucho énfasis en la tarea, en la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Y la otra es que cada individuo se perciba como un posible vulnerador de la dignidad, tanto la suya como la del otro. Y vean, esto es fundamental. Esto me parece que va a ser lo que va a dar pie a la fundamentación de la cuestión de la compasión. Cuando yo me perciba como un sujeto limitado, un sujeto que está condicionado por una finitud, entonces yo voy a tener, voy a estar más alerta, voy a estar más precavido, porque entonces la concepción que tengo de mí mismo es como una posibilidad de violentar los derechos humanos, como una posibilidad ya no de ser víctima, sino de ser verdugo, como una posibilidad en la que yo pueda ser el origen o el principio de la injusticia o del mal en concreto. Cuando yo me percibo entonces con una finitud o con un sentido de finitud, me lleva a ir teniendo actitudes de mayor precaución. Y aquí hay varias recomendaciones. Perdón que yo les vaya haciendo tanta recomendación bibliográfica, pero me parece que van a ser fundamentales, ¿no? Aquí les recomiendo mucho a Melich. Melich es un filósofo judío, tiene varios textos. El primero que les recomiendo es este, que es Filosofía de la Finitud, y ampliamente recomendable para ir teniendo esta conciencia de la posibilidad en la que nosotras y nosotros nos ubiquemos como sujetos generadores del mal. Este mismo autor, Melich, les recomiendo también otro texto que se llama La lógica de la crueldad. Ambos textos que les he sugerido están editados por Herder, me parece que es la casa editora de Melich, y les recomiendo muchísimo. También en este sentido, para irnos concibiendo como sujetos finitos y sujetos de posibilidad de la existencia del mal, les recomiendo también a este otro autor, Miguel García Baró, y tiene un texto que se llama Del dolor, la verdad y el bien. También se los recomiendo. Es una invitación a irnos pensando sobre esta posibilidad. Ya Hannah Arendt también tiene muchísimas recomendaciones, muchísimas sugerencias teóricas en ese texto tan conocido sobre la condición humana, ¿no? Vale la pena ir pensando ahí. Y una última recomendación es Safrinsky con este texto de El mal o el drama de la libertad. También este está editado por Tusquets y los tres anteriores por Herder. Entonces, por ahí para que vayamos haciendo esta reflexión, ¿no? Como punto de partida. La vulnerabilidad del ser humano como elemento constitutivo de la condición humana, la compasión y el perdón. Vean, cuando nosotros nos concebimos como autorreferentes, como prácticamente los omnipotentes, nosotros estamos más expuestos a esta situación de cometer, de infligir el dolor y el sufrimiento a los demás. Mientras que el proceso inverso será cuando nosotros ubiquemos nuestra propia vulnerabilidad como este criterio de relación, como este principio de relación con las y con los demás. Pero es a partir de nosotros mismos cómo tenemos este punto de partida, ¿no? A diferencia de los otros rasgos que definirían los seres humanos, la vulnerabilidad suscitaría un sentimiento en el fuero interior de cada uno, una sensación de precariedad de nuestra existencia. Y por lo tanto nos andaríamos así con muchísima más precaución, no en un sentido así como de falta de autoconcepto, sino más bien de esta conciencia de ser limitados, de ser finitos, ¿no? Expresar nuestra condición trágica, nuestra debilidad y la dependencia recíproca que dicha debilidad nos impone. Esto sería así como fundamental, porque entonces seríamos más empáticos,
empáticos, ¿no? Podríamos construir más relaciones orientadas por el principio de empatía, ¿no? Entonces, el sufrimiento es una característica de la vulnerabilidad de los seres humanos, pero esta va más allá en la medida que no implica necesariamente el dolor. Hace más bien referencia a la precariedad y a la debilidad de la condición humana. Así, las condiciones actuales en torno de las cuales ha aparecido el tema de la dignidad y de la compasión humana evocan situaciones de sufrimiento por parte del sujeto implicado. Y aquí nuevamente hago otra recomendación. La mayoría de los autores que les estoy recomendando tienen que ver o hacen su referencia a filósofos judíos o cristianos, ¿no? Y aquí les recomiendo este texto, La autoridad del sufrimiento, Silencio de Dios y Preguntas del hombre. Está editado en Anthropos y aquí son varios los coordinadores o varios los que tienen un capítulo aquí escrito. Principalmente Fernando Bárcena, Emanuel Levinas, José María Mardones, Juan Mayorga. Me parece que son autores que podríamos tomar como referencia para seguir reflexionando sobre esta cuestión. Y sin duda ninguna, quienes tienen como fundamento a estos autores que he citado, es principalmente a este gran filósofo, Hermann Cohen, que dialogó mucho con la cuestión de la filosofía idealista y tiene este texto de La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. También está editado en Anthropos y les recomiendo mucho esta lectura. El mismo Hermann Cohen tiene, lo voy a abordar ya más adelante, tiene otro texto que se llama El prójimo. También está editado por Anthropos y se los recomiendo mucho. Entonces, de Cohen, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo y el prójimo. Y para hablar también esto del sufrimiento, este texto de La autoridad del sufrimiento, El silencio de Dios y Preguntas del hombre. Así, las cuestiones actuales en torno de las cuales ha aparecido el tema de la dignidad y la compasión humana evocan situaciones de sufrimiento por parte del sujeto implicado. Ya lo había comentado, ¿no? De este modo, la filosofía moral y política han tenido el interés de defender el concepto restringido de dignidad y compasión, de donde derivan las condiciones mínimas morales de una convivencia humana aceptable. Este es el punto. Este es el punto. Aquí es donde hay que prestarle atención a esta cita de Dworkin. Las condiciones mínimas morales de una convivencia humana aceptable. Vean, quienes tenemos conocimiento de la cuestión de la propuesta de la filosofía moral, esto tiene sus fuentes en el pensador, uno de los pensadores más conocidos o más relevantes del idealismo alemán, que fue Immanuel Kant, y una filósofa más contemporánea, que todavía está viva ahí, es Adela Cortina. Adela Cortina propone también esto, que nuestras propuestas tienen que ir ahí como condiciones mínimas para una convivencia humana aceptable. Entonces, lo que importaría no serían las causas biológicas de la vulnerabilidad humana, sino entender cómo y cuándo el ser humano se preocupó por su propia vulnerabilidad y la de los demás para deducir unas reglas de comportamiento que se funden en el respeto. La vulnerabilidad y el sufrimiento humanos deben tenerse en cuenta a la hora de identificar los rasgos constitutivos, pero no pueden constituirse en el fundamento de la dignidad ni de la compasión. Espero haber puesto así como ahorita los elementos para la fundamentación de la dignidad humana. Y ahora vayamos a ver la cuestión de la compasión. El mismo método les sugiero, les recomiendo, ¿no? Que partamos de lo negativo, que partamos de aquello que no se ha pensado sistemáticamente, para que nosotros podamos ir echando luz a los conceptos que nos parecen fundamentales, ¿no? Pongo aquí que el tema de la compasión, el tema de la compasión es un tema que no se lleva o que tiene mala prensa, por lo menos entre los filósofos y también entre las personas creyentes, ¿no? De una religión, ¿no? Porque principalmente, pues, se asocia la compasión a una cuestión de debilidad de pensamiento o que
se le deja la responsabilidad a lo trascendente, ¿no? Y aquí cito o aquí refiero a Horkheimer y Adorno, quienes resumen estas afirmaciones. La compasión es menos que una virtud, es una debilidad nacida del miedo y de la infelicidad. Pero comentan eso porque la desvirtualización que ha tenido este concepto de la compasión. Spinoza, Kant, Sade, Nietzsche rivalizan en el descrédito de un sentimiento que no se tiene en pie ante la filosofía. Es decir, quien practica la cuestión de la compasión, dice, ante los filósofos no son lo suficientemente consistentes estas actitudes del ser humano, que no puede reclamar para sí la dignidad de la virtud, comenta Kant también. No tiene ni entidad ni virtud. Para toda la modernidad, la compasión es sospechosa de flojera. Frente a la justicia, se pueden poner algunos parches, pero no acabar con ella. Y aquí pensemos en las situaciones más radicales, ¿no? Pensemos en situaciones de genocidios, pensemos en situaciones, ahorita yo trabajo el tema de las desapariciones forzadas y veo que cuando se trata de ir poniendo como una alternativa de relación esta cuestión de la compasión, sí es muy complicado, ¿no? Sí, lo primero que argumentan es, como tú no has pasado este dolor, como tú no has pasado en este sufrimiento, es fácil proponer esa alternativa, es fácil proponer esa salida ante la exigencia de impartición de justicia. Entonces, por ello, me parece que es fundamental que pensemos desde asideros muy sólidos esta cuestión de la compasión. Y voy a intentar, a la par con Manuel Reyes Mate, en esta parte me apoyo mucho de él para hacer esta propuesta. Tras ese desprecio de la compasión rima con infelicidad, pudiera entenderse o pudieran hacerse este tipo de afirmación. Como toman la infelicidad como una vergüenza, pueden aceptar la compasión, que el hombre, no pueden aceptar que el hombre y la mujer sea compadecido. Lo que hay tras el desprecio de la compasión es una apología del poder. No se pretende ver a un hombre, es sinónimo pues de la compasión con debilidad. Y me parece que lo que está ahí en el fondo es esta apología del poder. La compasión se dice de muchas maneras, igual como Aristóteles dijo que el ser se dice de muchas maneras, la compasión también lo tendrá. Normalmente nos compadecemos del otro, el foco es el otro. Pero ¿qué pasaría si desplazáramos este foco de la compasión del otro a uno mismo? Y no hablemos ya de autocompasión, sino de una elipse, ¿no? Cuyos focos son el otro, pero también el yo. Vean nuevamente tanto la dignidad humana como este intento de abordaje de la compasión nos vuelven a poner en el centro de la responsabilidad del quehacer. Y para ello, pues les invito a que tomemos este pasaje y que lo abordemos como mera literatura. Por favor, no me gustaría que se malinterpretara esto. Esta parábola de el buen samaritano, ¿no? De la culpa y del perdón, el buen samaritano, que lo leamos así, sin prejuicios, y que estemos atentos y atentas a la letra que encontremos en este pasaje. Y lo primero que tendríamos que decir que es el relato, el texto, esta narrativa literaria es una polémica entre el predicador y sus oponentes. ¿A propósito de qué? A propósito del alcance de la ética. Recuerden, la ética nos va a referir siempre a las cuestiones prácticas, a la reflexión de la práctica que tenemos nosotras y nosotros. El Galileo, ¿no? Este predicador anunciaba un buenismo que se casaba mal con el rigor talmúdico. Entonces aquí ya vamos a tener una situación de conflicto y por ello, ante situaciones concretas que vivía el ser humano, le preguntaban entonces por el alcance de la moral. Y la pregunta es aquí, ¿no? ¿Hasta dónde hay que ser bueno? ¿O hasta dónde hay que ser compasivo? ¿O hasta dónde hay que perdonar? Hay que ser buenos y hay que ser compasivos y hay que
tener este acercamiento únicamente con los de casa, únicamente con los vecinos, únicamente con los de la raza, de nuestra raza, con los forasteros, con los enemigos, tendría alcance tener estas prácticas con ellos también. Y aquí la pregunta sería esta, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Tendríamos que preguntarnos nosotros qué es o quién es el prójimo, ¿no? Y el prójimo, si lo viéramos en estas categorías académicas que ahorita he venido construyendo, el prójimo sería el sujeto moral, y este sujeto moral deviene en prójimo. Entonces vean, ¿quién es mi prójimo? Porque en el texto ahí lo encontramos, ¿no? Pregunta el oponente, que era un letrado. El problema no consistía en detectar quién era mi prójimo, sino en saber cómo cada cual se hace prójimo. Esta es la cuestión, no es quién es mi prójimo, sino más bien cómo yo me hago prójimo, cómo yo me aproximo, ¿no? El prójimo viene de ahí, el próximo, el que está cerca de mí, el que se me aproxima. Y pone ya este pasaje que nosotros conocemos, ¿no? Que pone en oposición, ¿no? O que opone la forma de relacionarse con razas, con perspectivas culturales, y que ya han venido estigmatizando a unos y a otros. Y pone ahí concretamente que aquel que estaba con mayor estigma, aquel que estaba más estigmatizado por aquellos que no se creían, que se creían conocidos, o que tenían una cierta superioridad a priori, ellos no fueron capaces de hacerse estos sujetos morales, porque no se aproximaron, no devinieron en prójimos. En cambio, el que estaba más estigmatizado, el que tenía una conciencia de su vulnerabilidad, como lo dijimos en la primera parte, ese es el que se hizo prójimo. Ese es el que devino en sujeto moral. Y por aquí, estas son las pistas que tendríamos que ir considerando, ¿no? Si al llegar aquí nosotros hiciéramos caso, ahorita nos desconectáramos de esta parábola, ¿quién diríamos que es el prójimo, no? Quien tuvo compasión de él, el prójimo es quien se aproxima al caído. No es entonces directamente, ¿no? No es directamente el pobre o el necesitado o el mendigo, el malherido. Somos primero nosotros. Sin este ejercicio, sin este punto de partida de hacerme cargo por el otro, entonces yo no estoy poniendo esta fundamentación de este acercamiento para con las y con los demás, ¿no? Ser humano consiste entonces en hacernos cargo del otro, de la otra. La compasión es un movimiento hacia el otro, y que efectivamente, pero por nosotros mismos. Y aquí vamos, si nosotros comprendemos esto, vamos a poder comprender toda la propuesta filosófica judaica y cristiana también. Martin Buber habla del yo-tú, ¿no? Y habla precisamente de ese como ese punto de partida. El yo, para tener este acercamiento, esta apertura a la alteridad, dijera Emmanuel Levinas. Y ahí recomiendo mucho a otro texto de Manuel Reyes Mat, que se llama Por los campos de exterminio. Aquí vale muchísimo la pena detenernos, ver el pensamiento de Manuel. Creo que nos ayudaría muchísimo para esto. Y del mismo autor, Manuel Reyes Mate, Heidegger y el judaísmo, y sobre la tolerancia compasiva. Lo que tendríamos que hacer ahorita es preguntarnos eso, ¿dónde estuvo dentro del proceso histórico o de reflexión, dónde se identificó al prójimo con el malherido y se desenfocó como punto de partida al que se aproxima a nosotros, a mí mismo? Seguramente pues es eso, porque es una tesis insoportable, porque es un fondo profundamente antiilustrado. Y esta es la invitación a que nosotros vayamos encontrando estos resquicios para poder mejor comprender. Nosotros podríamos tomar este texto del Buen Samaritano como una literatura que funde, ¿no? O que ponga los cimientos de una ética compasiva.
Pero hay que reconocer que ese relato, aunque haya sido sistemáticamente deformado, ha tenido quienes lo han entendido correctamente y se lo han tomado en serio. En efecto, hay momentos claves en la historia de la humanidad, en la historia, que apuntan en la misma dirección. Y vamos viendo cómo es que se hace todo este movimiento a partir de uno mismo para la consideración de los demás, ¿no? Vuelvo a poner otra recomendación, ¿no? Aquí a José Antonio Zamora con el texto Theodor Adorno, Pensar contra la barbarie. Y también Giorgio Agamben, que también es otro filósofo contemporáneo, en este texto El uso de los cuerpos. Y esto también ampliamente recomendado, sobre todo la parte tercera de este texto que está en la editorial Adriana Hidalgo. Y nuestro tiempo está ahí con esto que acabo de comentar, ¿no? Está marcado por un nuevo imperativo categórico. Ya no es el de la razón, ya no es el de la autonomía, sino más bien el deber de la memoria, que consiste en pensar todo, todo a la luz de la barbarie. Y con esto concluyo para que podamos abrir nuestro tiempo de conversación, de diálogo. Muchas gracias, Paco. Yo las invito a, pues, colaborar con sus preguntas, con sus reflexiones, por favor. Hay muchas cosas muy valiosas, pero yo no quiero hacer esto un diálogo. Así es que adelante, las invito. A mí me gustaría saber, soy Lili Reyes. Gracias, Lili. Me gustaría saber que si a lo mejor se puede desarrollar desde que somos muy pequeños. Yo trabajo con niños pequeñitos y me hace pensar que a lo mejor si desde pequeñitos trabajábamos con eso, con ser empáticos desde pequeños, a lo mejor podría cambiar en eso muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, ¿no cree? ¿O que usted qué me puede decir respecto a esto? Sí, por supuesto, Lili. Sí, me parece que la cosmovisión se va, hay diferentes vehículos para ir construyéndola, ¿no? Y las principales instancias son pues, las que tenemos dentro de la sociedad, la cultura, ¿no? La cultura no la veamos como algo monolítico, ¿no? La cultura me parece que tendríamos que irla viendo en sus partes también de relación con la barbarie, ¿no? Porque uno de estos filósofos que manejo, Walter Benjamin, comenta eso, ¿no? Que la cultura es también o tiene su anverso en, en los documentos o en el paso que ha dejado para constituirse como cultura, también en aquellos momentos de barbarie. Entonces, cuando nosotros nos concebimos así como profundamente vinculados, abiertos a una influencia por las diferentes etapas con las que nosotros nos relacionamos como seres humanos, entonces concebimos eso, ¿no? Lo influenciable que somos. Sin duda ninguna, la familia es el abrevadero de estas cosmovisiones, ¿no? Y Claro. para bien o para mal, la familia va a ser este fundamento, ¿no? O por lo menos el proceso inicial, ¿no? Y Claro. digo para mal porque podemos evidenciar, ¿no? Que hay familias que van construyendo o van modificando a ese ser humano con esas perspectivas, ¿no? Que atentan contra la dignidad o que atentan contra las demás, contra los demás, ¿no? Claro. Pero también para bien o para mal, esa perspectiva no está troquelada de forma permanente o de forma absoluta, ¿no? Sino que también esta situación de la persona, del ser humano, puede irse modificando en cuanto tenga esta capacidad reflexiva, ¿no? Claro. Tanto Hannah Arendt como Emmanuel Levinas ponen eso, ¿no? De que no estamos
puestos con una naturaleza humana, sino más bien con una condición humana. Y al tener esa condición humana, entonces nosotros estamos abiertas a una modificabilidad, ¿no? De conducta, de comportamientos, en la medida en que nosotros seamos auténticos a la hora de abrirnos con las demás, de convivir con los demás. En esa medida nosotros necesariamente vamos a ir modificando esa primera concepción que tuvimos, ¿no? Y esos son los puntos de pliegue para el ser humano, ¿no? Cuando yo dialogo con alguien más, con un alteros, con el que no soy yo, y realmente hago este diálogo, esta apertura, me tengo que ubicar en una situación en donde la interpelación de lo que no soy yo me modifique y me haga susceptible a estos cambios, ¿no? Radicales. Y es ahí donde se da el verdadero cruce de horizontes, dijera Habermas, ¿no? Y nos modificamos y profundamente estamos allí reflexionándonos, ¿no? Gracias. A mí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría puntualizar un poco en el tema de la compasión, que se mostraba, bueno, hace un rato que decían sobre el desprecio de la compasión y demás, y que pudiéramos marcar una diferencia clara con sus palabras, de que compasión no es equivalente a lástima, porque de repente esa palabra, y con nuestros alumnos, yo estoy en el área de servicio social, y de repente trabajamos en varios proyectos, pero uno de los proyectos que maneja mucho la compasión es la inmersión social. Trabajan con instituciones socioformadoras y demás, pero de repente el alumno, inclusive nos han cuestionado por qué utilizamos la palabra compasión en estas actividades, pero creo que lo confunde, como le comento, con la lástima, y no es así. Bueno, desde mi punto, y creo que por lo que explica, pues no es así, ¿no? Pero gracias, ese es el comentario. Sí, totalmente de acuerdo, Ana, ¿no? Tenemos que ir, la compasión es eso, ¿no? De com, ¿no? Todo lo que venga con el prefijo com quiere decir con el otro, ¿no? Estar vinculado, estar como referencia al otro, ¿no? Compañía, todo esto, ¿no? Remite pues a no yo mismo, ¿no? No una cuestión, decimos en filosofía, no una cuestión solipsista, únicamente teniéndome a mí como propia referencia, sino nos rompe, ¿no? Nos hace dar un pliegue para estar atentos también a las otras y a los otros, ¿no? Y de ninguna forma esto va a ubicarnos en una cuestión de superioridad o de desigualdad ante los demás, ¿no? Tiene su mismo cuestionamiento, Ana, la cuestión de la solidaridad, ¿no? La solidaridad también ha tenido esa mala prensa, ¿no? En donde ser solidario se ha identificado con que únicamente se puede hacer solidario a aquellas personas que tienen una superioridad o una capacidad por encima de los demás y que no puede ser solidario aquel que tenga una situación de desigualdad. Me parece que tanto la compasión como la solidaridad nos ubican en ese plano en donde nosotros mismos tenemos esa conciencia de finitud, de vulnerabilidad, ¿no? Y por ahí me parece que tenemos que ir aprendiendo o reaprendiendo este abordaje de los conceptos, ¿no? Historizarlos, hacer una arqueología, decimos en una palabra técnica, ¿no? Haciendo una arqueología de los conceptos, ¿no? Y de ahí nosotros podríamos tomar esto como una metodología, ¿no? Para decir, no, mira, aquí en este tiempo y en este espacio concreto tuvo este vaciamiento de sentido el concepto, ¿no? Tuvo esta modificación, pero fueron por estos contextos históricos, ¿no?
Lo mismo pasa con la concepción ahorita, por ejemplo, del ocio, ¿no? El ocio en su sentido original era no era aquel que no hacía nada, sino más bien aquel que se dedicaba a pensar para transformar las cosas, ¿no? Y ahora el ocio es el que no genera o no produce nada, ¿no? Se tuvo la referencia de ahí viene lo negocio, ¿no? El negocio es el que sí genera algo, pero con una cuestión de valor, ¿no? Ya no era más bien el que se dedicaba a pensar, a reflexionar sobre por dónde podríamos irnos conociendo como seres humanos. Ahora el negocio es el que piensa, pero ya remite a algo, a una cuestión de producción, sobre todo económica, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta de María Magdalena Eslava Espinosa. ¿La compasión es un valor universal? Yo estoy peleado con esta cuestión de los universales, ¿no? Porque lo primero que nos hacen tener como referencia es que se quita el sentido de la responsabilidad del quehacer, de la tarea, ¿no? Es universal en el sentido que tiene esa pretensión de que todas y todos nos relacionemos de esta manera, ¿no? Es universal en ese sentido como una cuestión en el que se ubica al hombre y a la mujer en un grado de conciencia y que lo siga trabajando para mejor relacionarse con sus semejantes o con hacerse próximos con el otro, ¿no? O con la otra. Es universal en ese sentido que desearíamos tenerlo en la mayor parte de contextos existenciales. Pero lo pondría a la vez como un punto de partida porque nos deja esa responsabilidad, ¿no? Lo pondría como punto de inicio de relaciones que pudieran transformar aquello que los filósofos contractualistas les faltó dar, ¿no? Recuerden, el contractualismo tuvo una deuda que no pudo resolver, que fue la cuestión de la igualdad, ¿no? De las condiciones de igualdad para la humanidad, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? Diciendo, bueno, todos somos iguales ¿ante quién? Ante la ley, ¿no? Pero las otras igualdades históricas, las otras igualdades en condiciones de posibilidad, pues no la pudieron resolver. Entonces, en ese sentido, yo pongo a la cuestión de la compasión como algo universalizable, que es el concepto que más nos ha dejado así como, por lo menos como satisfacción ahorita, porque no nos deja seguirnos durmiendo en nuestros laureles, ¿no? Si me permiten, antes de continuar, una última recomendación, porque a lo mejor dicen, no mencionaste tanto autores cristianos, ¿no? Hay uno que todavía está vivo y a quien yo admiro muchísimo, que es John Sobrino, y tiene precisamente este texto de El principio misericordia, bajar de la cruz a los pueblos crucificados, ¿no? Entonces, John Sobrino en este texto me parece que pone así como una cuestión muy, muy, muy importante, ¿no? Porque el principio misericordia, una de la hipótesis de la que él parte es que la misericordia la tendríamos que tomar como principio, es decir, como derrotero, como algo orientador de nuestra existencia, ¿no? Y la segunda cosa es muy desafiante, ¿no? Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, ¿no? Y cuando alguien se atrevía a bajar de la cruz a un condenado en la cruz, era desafiar todo el sistema político, todo el sistema de poder que había allí. Bajar de la cruz era decir, a ver, no me importan ahorita las grandes
implicaciones políticas que tenga el bajar a un maldito, ¿no? Porque eso eran los crucificados, ¿no? Un maldito de lo que tu perspectiva jurídica, legal, implicaba. No importa. Y yo voy a correr la misma responsabilidad al desafiar eso, ¿no? Y dice, ahorita tenemos muchos pueblos crucificados, ¿no? Entonces, ante eso, habrá que tomar como derrotero o como principio la misericordia para poder eso, desafiar a toda esta lógica, ¿no? De poder y demás que tiene a tantos pueblos en estas condiciones infrahumanas, ¿no? Porque yo quiero hacer algunas reflexiones, Paco, sobre todo esto. Mira, para comenzar, estoy observando la lista de participantes y muchas de quienes nos acompañan el día de hoy son colaboradores, incluso la mayoría está en el área de Tech Services, también en el área de servicio social, en el área de CDIE, en el área de bienestar integral. Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es precisamente esta idea de, pues del relato del buen samaritano, ¿no? Fíjate que ya después de que lo mencionas, es muy interesante decir, o sea, yo quien soy capaz de hacer algo por alguien, soy el que me aproximo. O sea, creo que ahí hay elementos muy interesantes porque nos permite ver la idea de la compasión no como una dádiva, no como un favor, no como algo, como menciona Laura hace un momento, ay, sí, lástima, sino precisamente porque reconozco la posición en la que estoy y porque puedo hacer este ejercicio de empatizar, que se basa en la vulnerabilidad, es que yo me aproximo. O sea, lo que le da el carácter de humanidad a mi trabajo es el interés por el otro. Y muchas veces ese interés por el otro, pues sí, o sea, llegamos con el equipo de los colaboradores de servicio porque tenemos un problema que resolver. Muchos tipos de problemas. Y efectivamente el sentido de respeto, de calidad humana y demás, viene de este reconocimiento. Ahora, es muy importante, ¿por qué? Porque creo que estamos muy educados a asumir la otra actitud, esa actitud que mencionaste de ser autorreferentes, ¿no? O sea, nos exponemos a la posibilidad de causar dolor, pero no nos importa, porque yo tengo el poder, yo puedo, ¿no? Y eso pues ya cae también en las cuestiones de la soberbia, pero además es muy reconocido, que eso es lo malo, ¿no? O sea, como menciona Lili, ¿cómo puedo yo formar a los niños pequeños? Yo le podría comentar a Lili que los niños pequeños a veces ni siquiera tienen que pasar por este ejercicio de imaginar la compasión, porque son muy empáticos, porque mientras no les generamos esa noción de ser autorreferentes, son muy, o sea, se vinculan muy bien sin hacer grandes distinciones. Pero cuando empezamos a alimentar esa de tú tienes que ser más, tú tienes que lograr, tú tienes que hacer, tú tienes que no sé qué, pues sí empieza a despegar una diferenciación que luego nos cuesta mucho trabajo reformular. Y sí, efectivamente, muchas veces son discursos que lo damos desde la propia relación que tenemos con los hijos, ¿no? Pero creo que son cuestiones muy, muy importantes y de verdad yo creo que nos invitas a hacer un ejercicio de conocernos a nosotros mismos, de imaginarnos a nosotros mismos y de darle valor a lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde esa idea de que yo soy el que me aproximo al otro.
y que si le ponemos la palabra compasión, pues deberíamos ponérsela muy, muy bonita y muy, muy destacable. Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Sí, 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 en efecto, me parece que esta cuestión de los conceptos, se ha ido banalizando los conceptos, ¿no? Se ha ido banalizando las categorías de estos conceptos tan potentes, ¿no? Y a la hora de banalizarlos, ya sea por una cuestión de una carga ideologizada, ya sea por la religión o por la fobia, la cuestión de pensar bien sólidamente, la cuestión de la religión, pues también se banalizan, ¿no? Sí, recomiendo muchísimo a este autor, ¿no? Hermann Cohen, ¿no? La religión de la razón, desde las fuentes del judaísmo, vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Y vean, autores como todos la escuela la corriente de pensamiento de la escuela de Frankfurt ha sido una de las de mayor semillero que hemos tenido con respecto a la cuestión del pensamiento, del pensar crítico, ¿no? Y todos estos autores, pues, fundamentaron este accionar del ser humano, ¿no? Vean, esta última slide, ¿no? De la presentación. Esto a mí me dio muchísima, muchísima luz, ¿no? Un Marcuse ya moribundo le revela el secreto que buscaba. Y dice en su confesión, ¿no? ¿Ves? Ahora sé en qué se fundan nuestros juicios valorativos más elementales. En la compasión, en nuestro sentido por el sufrimiento de los otros. Y si nosotros no somos, si esto no nos mueve, ¿no? Ya alguien que ha hecho una vida así tan fuerte, tan filosófica, ¿no? Tan coherente en el pensamiento racional, ¿no? Que termine su existencia con esta palabra, con estas palabras, ¿no? En la compasión, en nuestro sentimiento por el sufrimiento por los demás. Entonces, me parece, no sé, qué nos podría mover, ¿no? Hola, una pregunta. Soy Laura Sosa. Entonces, ¿el ser empático lleva parte de la compasión o son cuestiones muy diferentes? Porque comentaba, ¿no? Ok, yo estoy en el trabajo, quiero apoyar, quiero ayudar, soy empático con la persona, con ese problema que tiene, esa necesidad y acudo a personas para ayudar a resolver. Pero entonces, aquí se involucra también parte de la compasión o son conceptos ya muy diferentes y nada tienen que ver uno con el otro. No, por supuesto que lleva ese punto de partida, ¿no? Si yo no me he concebido como este sujeto moral, ¿no? Este sujeto compasivo, ¿no? A partir de una reflexión, ¿no? De mi conciencia, de mi finitud, ¿no? De mi posibilidad de arrancar o dar una dinámica al mal, entonces no podría yo tener ese otro despliegue o esa otra actitud para con los demás, ¿no? Yo no podría empatizar pues con absolutamente nadie, ¿no? Yo no podría tener ese movimiento hacia la otra o hacia el otro a partir de una necesidad o de un sufrimiento o de una situación que esté atentando contra su persona o contra su dignidad, ¿no? Entonces, sí me parece que ser empático, ser compasivo, tienen una misma referencia, una misma línea de relacionarnos con las y con los demás, ¿no? No podríamos, pues, tener una cosa sin la otra, ¿no? Y yo creo que a eso estamos todas y todos llamados, ¿no? A ser empáticos, a ir teniendo esta conciencia de que
soy vulnerable, ¿no? A que yo, a que el mal podría tener su origen o su dinámica o su implementación o su existencia en el mundo porque yo soy yo, ¿no? El mal existe porque existo yo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo puedo irme teniendo esta conciencia y decir, a ver, tengo que ir siendo más cautelosa, más cauteloso, ¿no? En donde yo puedo banalizar el mal. Ahí hay un texto de Hannah Arendt, ¿no? La cuestión de la banalización del mal, ¿no? Y es esa, ella llega a esa conclusión, ¿no? De que las grandes atrocidades o las grandes barbaries que tenemos en la historia de la humanidad han sido precisamente por eso, porque existen seres humanos que no han reflexionado sobre esa conciencia de que ellos pueden ser los disparadores o los resortes disparadores de la implementación o de la existencia de la dinámica del mal en nuestras sociedades, ¿no? Y eso puede ir desde la indiferencia, desde, como bien dices, Laura, ¿no? De que yo sea indiferente ante los demás, ¿no? Es decir, ¿y yo por qué tengo que solucionarle la existencia a esta o a este otro, ¿no? Si ni siquiera lo conozco, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que estarle respondiendo o por qué yo tengo que cargar, ¿no? O por qué yo tengo que bajar del sufrimiento a esta persona, ¿no? ¿Por qué yo? ¿no? Sí, Y claro. ahí es esa situación de la banalización del mal, ¿no? Nosotros vamos haciendo que sí, exista esa posibilidad. Si empezamos desde casa, de cada uno como individuo empezar haciéndolo, pues podríamos cambiar, ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que es muy necesario hoy en día hacerlo, ¿no? Es el nuevo principio, ¿no? Al que todos estos pensadores, y yo lo ponía como culmen, ¿no? De decir, tenemos este principio, ¿no? De pensarnos desde la barbarie, ¿no? Tenemos que tomar nuestra existencia ya no como una cuestión de... Emmanuel Kant ponía como el principio categórico la autonomía, ¿no? El sujeto moral para Kant, este gran pensador, ¿no? Era el hombre y la mujer autónoma, ¿no? Uh-huh. Y autónomo implicaba eso, ¿no? El autónomo es el que es capaz de darse a sí mismo la ley, dictarse a sí mismo la ley, ¿no? Yo mismo, nomos, ley, ¿no? Yo me dicto a mí mismo la ley. Y de las cosas principales que tiene, o de las características principales que tiene la ley, es su pretensión de universalidad. Entonces, pero la autonomía fue concebida pues de forma equivocada, o ha venido siendo concebida de forma equivocada, ¿no? Y por eso ahora la invitación que nos hacen todos estos pensadores que he venido tocando es a eso, ¿no? Que el nuevo principio, un nuevo orientador de nuestras existencias sea la compasión, ¿no? Para que pensemos contra la barbarie, como dice José Antonio Zamora, ¿no? Para que nuestros pensamientos sean tan sólidos, tan consistentes, que la barbarie no tenga cabida nuevamente en nuestra existencia, ¿no? Como humanos, ¿no? Por allí. Sí, Lili, muchísimas gracias. Pues ya estamos en tiempos. Yo quisiera hacer una invitación al respecto de lo que nos llevamos de aquí, porque creo que como una virtud, la compasión es una forma de acercarse a la vida cotidiana. Es decir, la idea de constituirse y pues esta cuestión de que pues vamos siendo mientras vamos viviendo, es una forma de acercarse a la vida cotidiana. No tiene uno necesariamente que percibir que tiene una gran tarea,
sino que es una tarea que se puede ir ejerciendo todos los días. Y cuando llegan los grandes retos, pues ya estamos acostumbrados o ya forma parte de nosotros, entonces podemos responder mejor. Creo que ese es uno de los grandes elementos de la cuestión de hablar de virtudes y de hablar precisamente de la idea de la compasión. Sí. Y pues sí quitarle un poco esta etiqueta de pensar que pues, no es lástima. O sea, en realidad, ser compasivo con otro también es reconocer el valor inherente de la otra persona, las posibilidades de la otra persona, y que quizá el paso que yo doy en compañía de esa persona le abre a los otros horizontes que ni la otra persona ni yo quizá pudiéramos imaginar. Creo que también eso es muy, muy relevante, ¿no? Sí, sí, dos cosas aquí, ¿no? De lo que acabas de decir, Luz, ¿no? Sí me parece que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Lo cotidiano es realmente el crisol que nos va a ir poniendo a prueba, ¿no? Es como el banquillo que va a estar ahí haciendo esta función de crítica, de juicio, ¿no? Crítica en filosofía es eso, ¿no? Es la capacidad de juicio que nosotros hacemos respecto de las demás cosas, ¿no? Y lo cotidiano es eso, es el crisol por el cual nosotros, nuestras acciones, nuestros principios, nuestras creencias se van ahí acrisolando, ¿no? Con lo cotidiano. Si no pasamos la prueba de lo cotidiano, me parece, no tiene ninguna consistencia, ningún fundamento el hecho de que nosotros pensemos que estamos construyendo principios muy altos, muy elevados para nuestros seres amados, ¿no? Nuestros seres queridos. Si no pasa el crisol de lo cotidiano, no podemos pues aspirar a nada, ¿no? Porque la congruencia es lo que nos va a reprobar en esta cuestión de estas actitudes de acercamiento para con los demás, ¿no? Muy bien, pues llegamos a la hora y pues yo le quiero agradecer al doctor Francisco Díaz Estrada que nos haya venido a compartir todo esto el día de hoy. Y antes de irnos, un favor, pues abramos las cámaras y pongamos un aplauso porque muchísimas gracias, Paco. De verdad, creo que hay que darnos nuestro tiempo para pensar sobre estos temas. Muchas gracias. Por el contrario, muchísimas gracias por la escucha, ¿no? Ese es otro principio que tiene la religión judía, ¿no? Pone mucho énfasis en la escucha. Entonces, valoro mucho su escucha, valoro mucho su estar aquí y pues ojalá esto sea para ir orientando, ir construyendo un mundo mejor, ¿no? En donde todas y todos quepamos.